En la tabla 1 se sintetizan las aportaciones tanto de Charles Windmeyer, cuya aportación radica en la individualidad de los estudiantes para aprender en sus tiempos y su ritmo, como Michael Moore, considerado uno de los tres grandes teóricos de la educación a distancia, cuya aportación es el concepto de la EAD, radica en considerar la autonomía de los estudiantes para determinar sus objetivos de aprendizaje y, sobre todo, de reconocer las estrategias de estudio. Con respecto al proceso de enseñanza, se considera que los profesores son guías de los aprendizajes sin una intervención directa en los conocimientos, tiempos y métodos de enseñanza, dando la responsabilidad y la autonomía a los estudiantes, siendo esta una característica esencial de la educación virtual. En la tabla nos menciona que Charles Windmeyer basa la educación a distancia en la independencia del alumno, siendo capaz de funcionar en cualquier lugar, incluso con un estudiante. También habla acerca de la responsabilidad del estudiante. Los profesores no deben ser guardianes más, sino de una oportunidad de aprendizaje, utilizando métodos que se han convertido en ser efectivos, mostrando poder combinar medios y métodos, hacer rediseño y los cursos de adaptación y las diferencias individuales, evaluando el rendimiento sin barreras a su propio ritmo de aprendizaje. También se consideran las características a distancia del estudiante y el profesor están separados. Los procesos se llevan por escrito o por otros medios. La enseñanza individualizada, aprendizaje por medio de la actividad individual del estudiante, cómodo para el estudiante. También nos dice que el estudiante es el responsable de su propio ritmo de aprendizaje. Por otro lado, Michael Moore nos dice que es un sistema de clasificación de aprendizaje a distancia. Clasifica el programa como autónomo, determinado por el alumno, y los no autónomos son los determinados por el profesor. Basa el nivel de autonomía según tres aspectos. En el primer aspecto, la autonomía del alumno en el establecimiento de objetivos. El segundo, autonomía del alumno en los métodos de estudio. Y el tercero, autonomía del alumno en la evaluación. Una de las características nos dice que es posibilitar la comunicación bidireccional, siendo una estructura que da respuesta a las necesidades del alumno de manera individual, y el estudiante dirige el aprendizaje y acepta su propia responsabilidad. En la tabla 2 nos dice que la elaboración propicia a partir de un libro, que es la teoría de industrialización de la enseñanza. Nos dice que Otto Pirtz es constructo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un tratado sobre educación. Antes de la era industrial no podría haber existido la educación a distancia, sino que se ofreció una nueva terminología para el análisis de la educación a distancia, por ejemplo, la racionalización, el uso de medidas para disminuir la cantidad necesaria de entradas de energía, tiempo y dinero, también la división del trabajo, que es una división de una tarea de subcomponentes o tareas simples, que es la asesoría por personas diferentes. También está la mecanización, que es el uso de máquinas en procesos de trabajos. También tenemos la línea de montaje, que hay personal que diseña, imprime y distribuye el aprendizaje y el material de trabajo. Producción de masa, el trabajo preparatorio, la planificación, que es muy importante en la fase de desarrollo, la organización, en la creación de disposiciones generales o permanentes para una actividad orientada a un objetivo de documentos predeterminados, métodos de control científico. Estos son para el análisis de los procesos de trabajo, formalización, que son los procesos de actores determinados previamente por exactitud. Nos dice que la educación a distancia, como una forma industrializada de la enseñanza y el aprendizaje, la educación convencional era una forma preindustrial de la educación, requiriendo un trabajo preparatorio para el desarrollo de cursos a distancias, y su efectividad depende de este proceso de planificación y organización. Asimismo, la formalización de cursos con objetivos claros de aprendizaje. El aprendizaje a distancia solo puede ser económico con una concentración de los recursos disponibles.